Muchas gracias por aceptar la invitación en esta serie de webinarios que estamos haciendo desde la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, ASOCUPAC. Este es nuestro segundo webinar. El anterior fue hace un par de meses con la doctora María Adelaida Córdoba acerca de cuidados paliativos pediátricos oncológicos, quien también es nuestra presidente. Y hoy pues quisimos tener otra invitada de honor, a la doctora Monse Esquerra. La conocí, yo diría que hace un par de meses, casi años, creo que a través de un TED Talk, de pronto fue la primera vez que la vi en YouTube, y desde inmediato me impactó, digamos, su claridad, su sensibilidad, el dominio que tenía del tema de la muerte, del duelo en los niños, y de esa manera pues empecé a leer sus libros y pude conseguir el libro que les recomiendo que deben tener y que deben de leer, que es el de Hablar de la muerte para vivir y morir mejor, que ya se consigue en Colombia, se consigue en muchos lugares de Latinoamérica, en España, por supuesto. Un libro excelente acerca de cómo hablar y la importancia de hablar de la muerte con toda la familia y por supuesto que con los niños. Y pues quiero presentarle a la doctora Monse. Monse es licenciada en Medicina y Cirugía, es especialista en Pediatría, es licenciada en Psicología, es doctora en Medicina y máster en Bioética y Derecho. Además de su trabajo como pediatra en el Hospital San Joan de Déu en Lleida, es directora del Instituto Borja de Bioética en la Universidad Ramon Llull. Es escritora de múltiples libros y bueno, ella nos contará también, seguro que tiene un montón de ocupaciones y de títulos más que no alcancé a encontrar en internet. Entonces, pues quisimos, digamos, dentro de Asocupal siempre ha sido muy importante entender el cuidado paliativo como una disciplina interdisciplinaria, y quisimos también tener esa perspectiva desde pediatría y desde bioética en esta serie de webinars. Entonces hoy la doctora Monse va a estar hablando sobre ciertas barreras a las que nos enfrentamos en cuidados paliativos pediátricos. Entonces le doy la palabra y repetir a Monse el gusto y el honor de que esté hoy con nosotros. Pues muchas gracias, Miguel, por la presentación y por la invitación para compartir este rato en el que ya he visto entre los participantes algunos buenos amigos y conocidos, sí, algunos muy amigos y conocidos. Nos separa un océano, pero creo que nos acercan más cosas de las que nos separan. Y gracias por esta amable presentación, Miguel. De hecho, yo soy, a veces lo comento, yo soy paliativista pediátrica frustrada. Quiero decir, cuando me formé en pediatría era una especialidad que no existía y me decanté hacia la salud mental infantojuvenil. En España, no sé si saben, hasta este año no existía la especialidad de psiquiatría infantil y los que realizábamos este ámbito veníamos de pediatría o de psiquiatría. Y entré en salud mental infantojuvenil. Pero seguramente desde la época más de mi trabajo como pediatra general, porque durante una época trabajé como pediatra normal, para decirlo en cierta manera, me quedó todo un ámbito muy vinculado a lo que eran los momentos de sufrimiento, de dolor y de muerte. Con lo que hace ya, creo que son casi 20 años, creamos grupos de acompañamiento al duelo. En principio empezamos por un modelo de GAM, de Grupo de Ayuda Mutua en Acompañamiento al Duelo. Llevamos ya prácticamente 19-20 años de experiencia. Empezamos en grupal y posteriormente me fui especializando en mi práctica clínica y en este momento llevo una unidad de duelo complejo de niño y adolescente. Con lo que normalmente cuando hablo de la muerte con niños, que es muy a menudo, sí, en un día normal de consulta no veo solo niños en duelo, pero en un día normal de consulta puedo ver gran cantidad de niños. Hablar de la muerte es algo muy frecuente. Parte de los niños que se acompañan son hermanos en duelo, es decir, que han tenido pérdidas o la pérdida familiar ha sido la muerte de uno de los hermanos. Sí, con lo que, por eso digo que yo creo que a veces me considero paliativista frustrada porque estoy al otro lado, al lado ya del duelo y del sufrimiento de las familias. Por eso esa reflexión que me gustaría compartir
esta tarde-noche con ustedes es una reflexión que nace de allí. Yo no sé si es una reflexión bioética o qué es. Yo creo que es una reflexión pensando en una especialidad tan joven como son los paliativos pediátricos. Yo creo que en la gran mayoría de países es una especialidad que se ha configurado en muy pocos años. Si pensamos los que llevamos una cierta trayectoria en pediatría, en cuándo emerge o cuándo se ha consolidado, es una especialidad tan joven, a veces vale la pena plantearnos cuáles son las barreras y retos que nos podemos encontrar en la actualidad. Y es lo que voy a presentarles a continuación. Desde estas dos experiencias, desde el ámbito más académico de la bioética, donde también llevo muchos años por ahí, pero desde el ámbito asistencial, trabajando sobre todo esto, las unidades y los duelos de los niños y los adolescentes. ¿Sí? Por eso, estas barreras, y me gusta mucho trabajar con imágenes, estas barreras que muchas veces nos encontramos, el cómo las podemos definir. Y me gusta mucho empezar entendiendo que lo que estamos comentando ahora es un tabú. Sí, para muchas de las personas, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando los que están en paliativos pediátricos, cuando sus amigos o amigos de amigos, incluso que no están en el ámbito sanitario, y les preguntan a qué se dedican, cuando contestan, ¿qué cara ponen? ¿Sí? O si se atreven, decir, ¿cómo vas a trabajar en esto? Y cuando digo duelo y dicen, ¿y esto qué duro que es? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad sigue siendo un gran tabú. Por eso me gusta mucho empezar con este poema. Y este poema tiene ya sus días, este poema tiene ya prácticamente, estamos, sí, 400 años ya, el año que viene. Y es un poema de John Donne. Es un poema que dice así: ¿quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ninguna persona es una isla. La muerte o la enfermedad de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Y me gusta plantearlo como una primera barrera porque yo creo que esta primera barrera nos sitúa en un escenario en el que no nos gusta encontrarnos. Y como sociedad es un escenario que sigue siendo un tabú. ¿Por qué? Porque hablar de la muerte en nuestra sociedad es muchísimo más difícil. Sin embargo, sabemos que la forma en cómo se aborda no solo la muerte, sino cómo se aborda o se entiende el sufrimiento, no es individual, sino que es social. Nadie de nosotros es una isla. Nuestra forma de vivir la enfermedad, la muerte y el duelo va a depender que tengamos una sociedad que dé espacio para que pueda vivirse la enfermedad, el sufrimiento y el duelo. Porque es una barrera, porque queramos o no, hablar de la muerte no es neutro. Y muchas veces intentamos que sea neutro, pero nunca va a ser neutro, porque tal como una campana me va a hacer resonar mi propia muerte y la de mis personas queridas. Sí, cuando nos encontramos ante algunas situaciones que nos interpelen, la campana resuena hacia nosotros. Nunca preguntes por quién suenan las campanas. Tocan por ti y por los tuyos. Y por último, deberemos preguntarnos por la muerte, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, en una sociedad que ha silenciado las campanas tocando a muerte. Yo no sé si ustedes, no tengo muy claro, igual en las preguntas o en el chat podemos comentar de si ustedes eran sociedad. De hecho, donde estoy yo hay un campanario, yo creo que aquí a horas de noche, si no igual oyen alguna campana. Pero la gran mayoría de personas en Europa, la gran mayoría de veces las iglesias ya no tocan a muerte. Y los que tenemos cierta edad, ese tocar a muerte formaba parte de nuestra realidad. Las campanas nos recordaban en cierta manera nuestra condición mortal. Vivimos en sociedades en que literalmente y metafóricamente hemos silenciado las campanas que tocan a muerte. No tenemos un recordatorio de nuestra propia condición mortal.
Por eso, con estos tres elementos nos encontramos con una primera barrera. Y me gusta mucho esta imagen, es una imagen preciosa, es una imagen, no me acuerdo nunca si son camellos o dromedarios, no sé si tienen una chepa o dos chepitas, pero esta es una imagen preciosa, porque muchas veces a los estudiantes les pregunto, ¿y veis bien los camellos? Y te dicen de entrada, sí. Y dicen, pero bueno, los camellos son blancos. Normalmente lo que vemos primero es la sombra de los camellos. La muerte, lo que nosotros podemos ver es la sombra el del espacio que le deja una sociedad. Si esa sombra es diminuta, imaginemos que al revés, que el sol hubiera estado en el cenit y no hubiera sombra, casi no vamos a poder hablar de según qué temas en nuestra sociedad, porque no hay sombra. La muerte, el sufrimiento, la enfermedad, el duelo, están siempre a la sombra del espacio que les otorga una sociedad. Y la nuestra es una sociedad que ha desculturizado la muerte. Ha perdido gran parte de aquellos elementos sociales y culturales que nos permitían lidiar con la muerte. Y de hecho, lidiar con la enfermedad grave y con la muerte es aquello que nos hizo humanos. Esta es una anécdota y de hecho es una anécdota seguramente verbal. Me gusta mucho buscar las citas y esta es una anécdota de un libro precioso, Aira Biot. Yo creo que conocerán todos ustedes a Aira Biot, paliativista, en el mejor cuidado posible. Creo que este libro ya está traducido al español y referencia esta anécdota de Margaret Mead. Margaret Mead, antropóloga, ella, en una de sus conferencias, un alumno le preguntó el cómo cuando encontraban unos restos humanos, cuando encontraban unos restos óseos, cómo podían deducir si eran humanos o no eran humanos. Y cuando Margaret Mead devuelve la pregunta al alumno que la había hecho, el alumno responde que él cree que igual intuyen que son restos humanos porque al lado hay vasijas, porque al lado hay algún instrumento. Fijaros que responde en cierta manera pensando que aquello que nos hace humanos es la técnica, ¿sí? En que hay elementos técnicos al lado. Y Margaret Mead le dice, no, sabemos seguro que unos restos son humanos cuando, por ejemplo, encontramos un fémur que se rompió y se soldó. Porque ningún animal sobrevive en la naturaleza con un fémur roto. Si alguien consiguió soldar un fémur, es que fue cuidado. Por eso seguramente aquello que, y a mí me gustaría pensar, donde nace la civilización, donde empezamos realmente a ser humanos, es cuidando al vulnerable. Y cuidando incluso a aquel vulnerable que ya no representa utilidad para nuestra sociedad. Por eso, olvidarnos que somos mortales, desculturizar todo lo que está alrededor de la enfermedad grave, del sufrimiento, de la muerte, yo creo que nos hace más inhumanos. Porque venimos de una época en que la muerte era doméstica. Este es un cuadro de Picasso. No sé si lo conocen, igual cuando se imaginan a Picasso se acuerdan de ese Picasso cubista y muy... Pero esto es un cuadro de Picasso que se llama Ciencia y Caridad, que hay un médico que visita a una mujer, una madre seguramente, en su lecho de muerte. Y siempre me gusta esta imagen como esa muerte doméstica, porque aquí hay dos niños. El niño que están acercando a ese lecho de muerte, no lo ocultan, y el niño que está pintando este cuadro. Picasso pinta este cuadro con 14, 15 años. Sí, el que está al otro lado de esta imagen, el que está pintando es prácticamente un niño. Y esta tenía que ser una imagen conocida para poderla pintar. Era una muerte cercana y conocida. Era una muerte doméstica. Normalmente era familiar. Incluso los niños conocían el cómo se enfermaba y moría. Era una muerte pública. Y fíjense que de este aspecto de ser pública aún queda. Los funerales son abiertos. Uno no va normalmente, no sé ustedes, pero normalmente uno no va a una comunión o a un bautizo o a una boda si no le han invitado. Pero en cambio uno puede ir a un funeral sin ser invitado. Porque venimos de esa época en que la muerte era doméstica, que la muerte era pública. Pero algo fundamental
la muerte era aceptada y preparada a cualquier edad. ¿Sí? No solo en el final de la vida, a cualquier edad. Pero llega un momento, los factores son muchos y las causas están muy imbrincadas en que en nuestras sociedades la muerte aparece ya solo como un rumor, algo que les pasa a los otros. Y fíjense que hay un dato que yo creo que nos marca muchísimo en esta desculturización de la muerte. La mitad de las personas que nacieron en el año 1900 no llegaban a los 15 años. En Europa, no sé si en Colombia o en los países es similar, pero la mitad de las personas nacidas en 1900 no llegaban a los 15 años. La gran mayoría de muertes eran por las enfermedades infecciosas. ¿Sí? Ahora, al menos en Europa, la mitad de las personas nacidas en los años 60 llegarán a los 90 años. Yo creo que detrás de esta curva es en España, no sé si la compartirían o no, fíjense la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, ¿sí? Estamos seguramente en estos dos parones de la curva y después la enorme Golden Age de desarrollo de la medicina. ¿Sí? Este incremento enorme en esta curva, que lo decimos muy pronto, pero cuesta mucho decir, la era antibiótica, todos los avances, yo creo que nos ha hecho creer que no hay límite. Y fíjense esta frase, Hasseltine es un investigador muy curioso, investigó en la época del SIDA, ahora está sobre todo investigando en tema de genética y tiene varias compañías en genética, pero esta frase que de hecho es terrible, la muerte no es nada más que una serie de enfermedades prevenibles. Y se queda tan tranquilo, porque fijaros, cuando giramos la frase, si podemos prevenir cada enfermedad, no vamos a morir. Y de hecho, yo creo que nadie se cree la mayor. Si preguntamos aquí, ¿alguien cree que somos inmortales? No. Pero en cambio nos creemos la menor. ¿Cómo vamos a morir hoy en día de una infección de orina? ¿Cómo vamos a morir de una simple neumonía? ¿Cómo vamos a morir de? Nos va a costar mucho más aceptar lo menor. ¿Sí? Nos va a costar mucho más aceptar y estar preparados para las contingencias de la vida. Pero no solo que la muerte sea un tabú, es que la muerte en los niños o la enfermedad mortal o la enfermedad de pronóstico limitado en los niños es el tabú de los tabús. Y no sé ustedes, por aquí, si después alguien lo quiere comentar por el chat o no, pero yo sí que diría que hay muchas personas que trabajan en cuidados paliativos de adultos, que llevan años trabajando en cuidados paliativos de adultos y comentan, sí, pero yo con niños no puedo. No sé si es su experiencia, pero ¿por qué? Porque en esa campana que suena y nos resuena hacia adentro, esa enfermedad o esa enfermedad que limita, con pronóstico limitante, forma parte de la muerte en el niño y eso ya es el tabú de los tabús. Desculturizar la muerte aumenta el sufrimiento. Lo podríamos analizar como un fenómeno filosófico o de antropología filosófica, pero debemos tener en cuenta que alejar la muerte de la sociedad aleja a las personas en final de vida y aleja aún más a los niños de ese final de vida y ese duelo. Los convierte más aún en el tabú de los tabús. Y fíjense, Christine Eiser, no sé si la conocen, es psicóloga, creo que, ahora no sé si es de Inglaterra o de Estados Unidos, pero tiene bastantes libros sobre el niño con enfermedad crónica. Esta frase inicia este libro de crecer con una enfermedad crónica. Claro, en nuestra época y cultura, tener buena salud se ha convertido en algo normal y la gran mayoría de padres presupone la salud de sus hijos y que sus hijos le sobrevivirán. Y eso hace que sea muchísimo más difícil de aceptar hoy en día y con mucho más sufrimiento
el poder hablar de los niños y hablar con ellos muchas veces de todo lo que representa. Este es un libro, no sé si lo conocen, Las palabras privadas de los niños moribundos. Este libro lo leí, no, en el año 78 yo aún no estaba en estas cosas, ¿eh? No es, yo cuando lo leí era un libro viejo, ¿eh? No, tengo canas, pero no tantas. Y cuando lo leí era un libro viejo, pero había acabado mi residencia de pediatría y pensé, ¿por qué nunca nadie me habló de esto? ¿Por qué nunca nadie me habló de personas que ya estaban planteándose el que todo esto había que hablarlo con los propios niños y teníamos que ser capaces de romper los tabús? Este es un libro de una antropóloga, ¿sí? Mayra es una antropóloga, ha seguido escribiendo, no sé si conocen un artículo, una serie de artículos relativamente recientes del Lancet sobre cómo hablar con los niños o con los padres con enfermedad grave. No los he referenciado aquí, si quieren les puedo enviar el link. Son artículos que tienen 2 o 3 años. Esta antropóloga participa aún en ellos, ¿eh? Y ya tuvo igual era su tesis doctoral en el 78. Y a mí este libro me frapó, me llamó muchísimo la atención. 40 niños con leucemia, de 3 a 9 años, adquirían un conocimiento preciso sobre su enfermedad. Pensar que la leucemia en el año 78, ¿sí? El pronóstico que debía tener, adquirían un conocimiento preciso sobre su enfermedad, su proceso de tratamiento y su pronóstico fatal. Incluso cuando los adultos le intentaban esconder la verdad. Los niños moribundos no solo reconocían la gravedad, sino también la lucha por ocultar ese conocimiento por parte de padres y médicos, que pensaban que la mejor política era esconder y negar. Los niños consideraban que la información ofrecida por adultos era la menos confiable y se acostumbraban a compartir hechos y chismes, sobre todo en el baño. Aprendían que palabras como remisión o recaída anticipaban efectos secundarios y que empezaban a tener estrategias de afrontamiento, de distanciamiento para poder tomar distancia de ello. Y en este libro concluían que a los niños se les podía decir la verdad. Fíjense ustedes, estamos en el año 78, ¿eh? ¿Sí? Se les podía decir la verdad, pero que debía aprenderse a discutirse selectivamente. Y la respuesta, esto es literal, está en idear una estrategia abierta hacia los niños que permita acceder a información y que aquella información que ellos puedan manejar. Pero a mí sobre todo lo que me quedó grabado es esta frase: los niños respetarán las reglas preestablecidas. Y las reglas son implícitas. Si en cierta manera no se puede hablar, no van a preguntar. Si ellos saben que se puede hablar, es cuando nos van a preguntar. Los niños respetarán las reglas preestablecidas, implícitas, que se establezcan. En el año 78, ¿sí? Pues yo creo que nos queda aún muchísimo. Veo que has puesto esos, y encontraréis esta antropóloga, ¿eh? A mí me llamó mucho la atención en esta serie de artículos, decir, ostras, ¿qué edad debe tener? Y, sí, es curioso, ¿eh? Como ya en el 78 decíamos, no, es necesario hablar también de la muerte de los niños y con los niños, aunque sea el tabú de los tabús. Esto ya sería para otro seminario, ¿eh? El cómo hablar o no, pero bueno. Seguimos con barreras, ¿sí? ¿Qué nos encontramos también? Una de las grandes barreras, y yo creo que más nos cuesta y que genera muchísimos debates éticos en paliativos pediátricos, es todo el tema vinculado a la carga de tratamiento. Y la carga de tratamiento es hasta cuándo y cómo tratar. Porque, y con la dificultad que tenemos, que la gran mayoría de nosotros nos hemos formado con un modelo de medicina más enfocado en curar que en cuidar. Y yo diría que nuestra medicina, estas son imágenes de un filósofo español, que para mí es uno de los mejores filósofos españoles en este momento, que es Gomalanzón, y tiene varios libros que son libros de microensayos de filosofía, que son muy cortitos. Y en un microensayo hablaba de la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Y él decía,
Sabiduría es la facultad de elegir bien los fines. Inteligencia es la facultad de identificar bien los medios para conseguir un fin. Y tengo la sensación que hemos conseguido una medicina muy inteligente pero poco sabia. Una medicina que ha sido capaz de, y tenemos al abasto muchos medios, pero que muchas veces no somos lo suficientemente sabios para elegir bien los fines. Por eso yo creo que ¿cuál es nuestra meta como médicos o cuál es la meta de la medicina? Yo siempre vuelvo a los básicos, y esto sí que es bioética, el Hastings Center y los fines de la medicina. Y no sé si los conocen ustedes, pero fue un trabajo que se realizó en los límites al inicio del nuevo milenio. Estábamos en esos años 1996-97 en que Callahan, en el Hastings Center, el primer centro de bioética de todo el mundo, empezó a plantearse cuáles debían ser los fines de la medicina para el siglo XXI. Porque con esta sensación que comentaba, que estamos teniendo muchos medios y los medios nos han sesgado, nos han desviado hacia curar como fin primordial por encima de otros fines que habían sido clásicos en la medicina. ¿Sí? Por eso, redefiniendo los fines y estableciendo nuevas prioridades, deberíamos considerar igual como un fin de la medicina prevenir enfermedades, aliviar dolor y sufrimiento, curar en las posibilidades, cuidar a todos los pacientes, evitar muertes prevenibles e intentar una muerte en paz. Y fíjense cómo el abordaje paliativo, los cuidados paliativos, están prácticamente en 3 de los 4 fines de la medicina. Aliviar dolor y sufrimiento, cuidar y evitar muerte, intentar una muerte en paz. Pero el cómo nuestra medicina se sesga hacia uno de ellos principalmente. ¿Qué enseñamos a los estudiantes? Básicamente diagnosticar, tratar y curar. Y muy poco más. Poquísimo más. ¿Sí? Con lo que en cierta manera sesgamos también a los estudiantes. Este es un libro que me he leído hace poco. Cuando escribí el libro que ha comentado Miguel, estuve leyendo sobre la muerte durante prácticamente un año y fue cuando ya estábamos al final de pandemia y acabé un poco harta de la muerte. ¿eh? No, es que... Y estuve 6 o 7 meses sin volver a leer sobre la muerte y el morir. Y este libro me quedó encima, no lo tenía y me encantó, también lo recomiendo. Pero es algo que dice tan claro que es cuando llevaba unos 3 años en la Facultad de Medicina. Yo creo que no, al menos yo misma no me di cuenta hasta que era residente, pero bueno, me di cuenta de hasta qué punto el enfoque fisiológico o biológico oscurece realidades existenciales de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Desde el primer día de mi educación médica se me comunicó de forma clara e implícita que la anatomía, la fisio, la fármaco son la verdadera materia de la medicina. Y los estudiantes, poco a poco, pierden de vista la razón por la que decidieron ser médicos. Porque seguramente la gran mayoría de los que decidieron ser médicos lo hicieron para todos estos fines tan amplios, pero el cómo poco a poco nos vamos reduciendo a ese diagnosticar y tratar. Cómo poco a poco, de forma clara e implícita, los mensajes que vamos recibiendo son mensajes que nos hacen alejar de la realidad existencial que es la medicina. Y nos vamos centrando en una parte muy, muy concreta de ello. Por eso yo creo que debemos recordar eso que comentábamos. Yo creo que la medicina nace con el cuidado, que es cuando nace la civilización. Me imagino que por aquí no habrá ningún trauma, pero cuando explico esta anécdota digo, pues la primera especialidad fueron los traumas, que arreglaban fémures. Pero bueno, por eso yo creo que lo que nos recuerda esto es que gran parte de nuestra vida vamos a ser seres vulnerables. La vulnerabilidad es nuestra condición humana, no la autonomía. Son seres que anhelamos ser autónomos, pero somos como condición vulnerables. Y la respuesta a esta vulnerabilidad, la respuesta ética, ha sido siempre la relación.
las relaciones que sostienen los vulnerables. Y para mí la medicina es una profesionalización de estas redes de relaciones que sustentan. La respuesta humana a la vulnerabilidad es el cuidado, y el cuidado se realiza en redes de relaciones. Y hay un momento en la medicina moderna que nos olvidamos de esto. Nos quedamos como demasiado iluminados por la técnica y los avances y los antibióticos y nos olvidamos algo tan fundamental como esto, que yo creo que es nuestra fuente fundamental. Otro libro, Seamus O'Mahony tiene un libro precioso sobre la muerte, la forma como morimos ahora. Para mí es de los mejores libros actuales sobre la muerte, pero bueno. Y tiene este otro, que es si podremos curar la medicina. Y él lo comenta muy claro. Hay una profunda paradoja en el corazón de la medicina. La base intelectual de la medicina es científica, pero la práctica no lo es. La ciencia informa a la medicina y esta busca respuestas en la ciencia, pero son actividades diferentes, porque tratamos a personas con su irracionalidad, su variabilidad, su vulnerabilidad. La medicina no es una ciencia, sino una praxis. Yo añadiría aquí una praxis basada en el cuidado. Y no necesariamente esto lo garantiza nuestra formación o nuestra deformación. Nuestra deformación nos deforma hacia pensar que es una ciencia y nos olvidamos muchas veces que es una praxis. Por eso, esta es la última barrera, lo prometo, nos quedará un rato yo creo para debatir. Yo creo que nuestra última barrera es que los profesionales estamos muy poco preparados. Y aquí, no sé si me atrevo mucho en un foro de paliativos, pero ya he comentado que no soy paliativista, pero aquí hay un riesgo con los paliativos, que es que consideremos el cuidado, el abordaje de niños en condiciones difíciles como una especialidad y no como algo transversal. El abordaje paliativo, hay una parte que debe ser de todo pediatra o de todo médico. Es una forma de abordaje. Debe tenerlo un pediatra que esté trabajando en endocrino, que esté trabajando en cardio, que esté trabajando en gastro. Lo debe tener un traumatólogo y otra cosa son los cuidados paliativos. Pero si pensamos que hay especialistas de la muerte y de la cronicidad, eso puede ser que, ¿sí?, me quite responsabilidad a mí para preparar. Por eso yo creo que los profesionales deben estar preparados. Pero los profesionales formamos parte de la sociedad, hemos sido educados en el tabú de la muerte. Pude dirigir una tesis doctoral sobre miedo a la muerte en estudiantes de medicina, del año 1998 al 14. Es una tesis que yo heredé, En el 98 yo aún era residente de pediatría. Sí, la tesis la heredé. Pero lo que nos llamó la atención es que cuando en primero de medicina les preguntábamos quién había visto una persona fallecida, quién había visto un cadáver, prácticamente un 40% de estudiantes de medicina no habían visto una persona fallecida. Esta pregunta no podíamos hacerla en sexto porque todos han hecho prácticas con cadáveres y a partir de primero les preguntábamos si habían visto un proceso de morir. No a un niño, si habían visto un proceso de morir. Un 30% acababa en medicina sin haber visto morir a una persona. Uno puede ser médico en un siglo XXI y no haber visto morir a nadie. Los profesionales formamos parte, hemos sido educados en ese tabú y normalmente no nos preparan formalmente para ello. ¿Sí? A mí nadie me habló de la muerte durante mi formación como médico. Bueno, en medicina legal, que me comentaron lo de esas causas para poder certificar la muerte, pero yo eso no creo que sea hablar de la muerte. Pero es que nadie me habló nunca tampoco de la muerte en mi formación como pediatra. Y la teníamos al lado, la muerte, y la vivíamos como residentes. Y la vivimos muy mal. Con algunos compañeros residentes, muchos años después, cuando nos hemos reencontrado, hemos revivido cosas de las que vivimos.
pero nadie nos preparó. ¿Sí? Por eso, las profesiones sanitarias van a estar en contacto con la parte más problemática del ser humano, con el fracaso, el dolor, la enfermedad, la finitud, la muerte. Y nadie va a poder ayudar a otros en conflicto que no tenga resuelto. Manejar estas dimensiones sin desgaste requiere no solo formación técnica, sino también humana. ¿Y cómo nos formamos humanamente? ¿Sí? ¿Cómo nos formamos? Por eso yo creo que cuidados paliativos pediátricos requieren personas que sepan gestionar emociones de forma exquisita, que sepan gestionar equipos, ¿sí? Porque no en los equipos se va a vivir todo igual ni a la misma manera, que como mínimo se hayan planteado su propia fragilidad y su propia mortalidad. No que lo tengas todo resuelto, porque nadie lo tiene todo resuelto, pero como mínimo planteado, que te hayas autovisitado y en cierta manera que te has planteado la gestión de la espiritualidad, el sentido y la esperanza. Hay profesiones que no puedes vivir sin esperanza. ¿Sí? Después volveremos a ello, pero bueno, la gestión emocional, las emociones son una línea musical continua en nuestra mente, un zumbido imparable, comenta Damasio, pero es que hay veces que las emociones en cuidados paliativos pediátricos se oyen, son audibles, se tocan, están ahí y hay que saberlas gestionar muy bien. ¿Por qué? Porque el contacto con el sufrimiento duele, estamos cableados por la empatía, ¿sí? Y si no lo gestionamos demasiado bien, esto nos va a doler. Y aquí me gusta mucho hablar de los erizos. ¿Sí? No sé si conocen la parábola de Schopenhauer, no sé si la conocen. Esta es una palabra, ya voy acabando, porque así podremos tener un ratito para comentar. Este es un filósofo, Schopenhauer, que tiene esta parábola. No lo sé pronunciar, parerga un paralindomea, pero la encontraré incluso en Wikipedia. En esta parábola explica que hay dos erizos en el desierto. Llega la noche, empieza a hacer mucho frío y se acercan. Como tienen pinchos, se hieren. Al herirse les duele y se separan. Vuelve a hacer frío, vuelven a acercarse, se pinchan y se vuelven a separar. Y hay algunos que nunca más vuelven a acercarse. Tienen tanto miedo a ese dolor que les provocó el pinchazo que prefieren pasar frío y estar separados y no acercarse. Algunos, por ensayo-error, lo han hecho la mayoría de veces, consiguen encontrar la distancia óptima, que es aquella distancia que hay suficientemente distancia para no pincharte, pero está suficientemente cerca para notar el calor del otro. Y esta distancia hay que tenerlo muy, muy preparada. Esta es la buena gestión de las emociones. ¿Por qué? Porque va a haber muchas emociones y muchas serán tangibles. Si me sobreimplico y me acerco demasiado, me van a pinchar. Y la respuesta normal ante el pinchazo es separarme. Si me alejo demasiado, voy a estar demasiado frío. Va a ser imposible que transmita cuidado al otro, porque estoy demasiado lejos. ¿Sí? Incluso no voy a poder decidir bien si estoy demasiado lejos o demasiado cerca. Y esto tengo que tener activado. ¿Cuál es el problema? Que esto tienen que enseñarme a hacerlo. Porque espontáneamente, la gran mayoría de veces acabamos con corazas y con mucho frío. ¿Sí? Y si esto no lo hacemos, no seremos buenos profesionales. Y si nadie nos enseña, pues ahí va a quedarnos. ¿Cómo trabajamos con equipos? ¿Sí? Un gran paliativista comentaba, si trabajas en equipo, enséñame las cicatrices. ¿Sí? Mount. Sí, pues trabajar en equipos cuesta, y trabajar en equipos con alta intensidad emocional cuesta muchísimo más, pero hay que aprender a trabajar con equipos. Hay que aprender a estar abierto a la propia herida, ¿sí? El dónde me duele, el cómo lo tengo trabajado.
¿sí? Este es mi epitafio, ¿eh? Tengo 54 años, ¿eh? Para que no se dediquen a ir contando ahí, y mi expectativa de vida, tengo mis genes deben ser muy buenos, porque en mi familia todos eran muy longevos y casi han llegado a los 90. Mi padre tiene 89, a punto de 90, pero llevo muy mala vida, ¿eh? Viajo mucho y mucho estrés, con lo que yo con 80 ya, pero puedo negociar, ¿eh? Por más o por menos, pero bueno, y este es mi epitafio. Y este es un tema, como comentábamos, que es un tema del que hay que hablar, y ser muy consciente de nuestra propia mortalidad, y ser muy consciente que esto es un desideratio, que no sé si llegaré, ¿sí? Pero que si no, pues ya he vivido lo que me gustaría vivir. Por eso es ser consciente de mi propia fragilidad, de mi herida, de lo que más me cuesta, de lo que más me costaría dejar, ¿sí? Del cómo me imagino mi muerte, del cómo me imagino mi funeral. Tengo una lista en Spotify, de mis canciones de mi funeral. Mis hijos me comentan: mamá, es un lugar de un funeral, va a parecer un concierto. Pues bueno, y si alguien quiere bailar, que baile, pero ¿cómo llevo mi propia fragilidad y mi propia vulnerabilidad? No es necesario que hagan su epitafio, pero ¿cómo lo llevan? Y esto nos lleva a una parte final, que ya son qué retos nos representa todo esto. Y yo creo que tenemos muchos retos por delante en los cuidados paliativos pediátricos, ¿sí? Comentábamos pues qué estructura, qué formación, qué soporte se requiere para ser un paliativista pediátrico. Una especialidad de pediatría, o cómo extender el abordaje paliativo a todos los pediatras, ¿sí? Cómo somos capaces de impregnar no solo nuestra profesión, sino nuestro entorno. Hablábamos que nadie es una isla. Cómo nos implicamos en el trabajo en red, en las escuelas, en los barrios. Y el duelo, que yo siempre digo, el duelo es tierra de nadie, ¿sí? Porque al menos el paliativo pediátrico tiene muy definido, pero también tenemos muchos duelos infantiles que vienen de suicidios o homicidios, y son muchas veces tierra de nadie. ¿Desde qué modelo? Desde la profesionación a la ayuda mutua, ¿sí? Y siempre comento que hay ámbitos profesionales que requieren militancia. Y el ámbito de los cuidados paliativos pediátricos requiere personas militantes. No es algo que se va a dar. Igual que hablar de la muerte no es algo que va a darse por sí solo y que va a caer por su propio peso. Va a requerir personas que enciendan la mecha. Yo creo que los que están aquí, hay unos cuantos, he visto unos cuantos nombres que son bastante militantes, pero requerimos militancia, ¿sí? Por eso yo creo que, si me preguntáis, barreras hemos descrito muchas, pero creo que también tenemos muchas personas militantes. Y sobre todo, hay una parte que no sé si os habéis fijado, me he dejado: requerimos profesionales formados con esperanza. Hay ámbitos que no pueden permitirse personas sin esperanza. Pero cuando hablamos de esperanza, hay una frase que me encanta, es del poeta Václav Havel, no sé si lo conocen, es un poeta polaco, que decía: no confundamos la esperanza con el optimismo. La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien. Eso es el optimismo. El todo irá bien es optimismo, no es esperanza. La esperanza es la certeza de que todo, pase lo que pase, tiene un sentido final, sin importar su resultado. Por eso, los retos, yo creo que es que requerimos personas militantes que crean realmente que es necesario encender la luz, encender la mecha y cambiar el paradigma en el que nos movemos. Y yo creo que realmente los cuidados paliativos han venido a cambiar el paradigma de la medicina, que hay que paliativizar la medicina, en cierta manera, y paliativizar la pediatría, pero sobre todo con esperanza. Y esto ya es más hacia la propia espiritualidad, el pensar que aquello que hacemos no es que
muchas veces es inmoral decirle a una familia que todo irá bien. Es absolutamente poco ético, inmoral. Eso es el optimismo, y el optimismo puede ser ciego. La esperanza es algo muy profundo. Es la certeza de que todo tiene su sentido. Pues con militancia y esperanza lo dejaríamos aquí. Yo creo que nos quedan algunos minutos para poder, sí, comentar. No sé si hay comentarios en el chat. Sí. Sí, sí, Monse, hay varias preguntas y comentarios, muchas, pero muchas gracias. Acá, esa última frase de paliativizar la pediatría me dejó hasta el techo, te cuento. Muchas gracias, de verdad, inspiradora y hermosa conferencia. De acuerdo en cada una de esas barreras y en cada uno de tus comentarios, acá en Colombia creemos que vamos en un buen camino, un camino que es largo, que ha sido tortuoso. Te cuento que, por ejemplo, este año, o si mal no recuerdo, a finales del año pasado, tenemos una nueva ley donde a todos los profesionales de la salud, de medicina, psicología, enfermería, digamos, las facultades tendrán que enseñarle paliativos desde el pregrado. Entonces, no sabemos cuándo esto empezará a suceder, pero creo que es un buen primer paso y ya, digamos, tenemos una mejor esperanza si empezamos a hablar de esto de una forma más transversal, como también lo mencionaste varias veces. Hay una pregunta de Natalia, un comentario que dice, Monse, ¿cómo influye esta resistencia de los profesionales a la derivación oportuna a los cuidados paliativos? Yo creo que esto es lo que estamos comentando. Primero, si no estás formado, difícilmente te darás cuenta de la necesidad. Quiero decir, una buena formación tiene que darte cuenta. Por eso comentaba, no podremos abarcar bien los cuidados paliativos si no se incorpora un abordaje paliativo a todos. Quiero decir, un pediatra formado en un abordaje paliativo, aunque sea un gastroenterólogo pediátrico, será mucho más capaz, ¿sí? Porque seguramente, para mí el conflicto ético que hay actualmente en final de vida es, sobre todo, yo creo que son los sobretratamientos. Y es un conflicto ético que muchas veces ni los propios profesionales ni las propias familias se dan cuenta. Porque tanto unos como otros están dentro del mismo conflicto ético. No hay esa misma distancia. A las familias les va a costar, pero si el propio pediatra o el propio profesional no se lo cree, sí, pues no. Por eso yo creo que parte de esas barreras son las que no ayudan a una derivación oportuna a cuidados paliativos. Claro. Ahí, completando esto, Esther nos decía que en Colombia tuvimos respuestas de unos 240 médicos para adultos y la mayoría ve la muerte de un paciente como un fracaso personal, ¿no? Ahí. Esto es algo que trabajo también en una facultad de medicina desde hace no sé cuántos años, muchos, y lo trabajamos mucho. Los pacientes no se nos mueren, los pacientes se mueren. Incluso el uso de la palabra ya hace que lo veamos como una responsabilidad. Me acuerdo de un compañero que siempre decía, no sé por qué a los médicos llamáis éxitus a los fallecimientos cuando los consideráis fracasos. No sé si vosotros lo llamáis un éxitus en un hospital. Cuando alguien ha fallecido, nosotros en España se acostumbra a llamar un éxatus. Éxitus Acá en viene de la Colombia palabra. no. Vale, En Argentina sí lo utilizan, lo escuché, pero acá en Colombia no, creo que vale. no está. En el hospital se llama, pues ha habido un éxitus en la habitación tal. Es éxitus letalis, es salida Ya. del latín, pero lo consideramos un fracaso y es algo a trabajar. Cuando hablamos con los estudiantes, la gran mayoría de veces, ¿por qué se hacen médicos? Es o para ayudar a la gente o para salvar vidas. Y en los de salvar vidas sí que hay que meterse a fondo. ¿Sí? Porque entonces tu porcentaje de fracasos va a ser un 100%. Todos nuestros pacientes se nos van a morir. ¿Sí? Tenemos que incorporar el morir bien con un objetivo al mismo nivel que el de salvar vidas. Así es. Bueno, Néstor tiene una pregunta compleja. Dice, ¿cómo balancear
el rechazo de la muerte de la familia y su deseo de continuar intervenciones, entre paréntesis fútiles, con la decisión justificada de adecuar el esfuerzo terapéutico y no terminar cediendo las solicitudes de la familia que genera mayor sufrimiento al paciente por evitar un conflicto o una consecuencia negativa o legal. Yo creo que entre las competencias que necesitamos, esa parte final de los profesionales que necesitamos, no, porque si no estábamos aquí medianoche y yo misia en la noche, pero bueno, yo creo que hay una parte que sí que va a depender de las competencias relacionales, no solo comunicacionales. Lo que estamos hablando es un proceso y durante ese proceso el profesional de paliativos o de intensivos debe ser un experto en acompañar a la familia en esa toma de conciencia. Es verdad que quedará un reducto de familias que son muy difíciles de acompañar. En estos casos, la ayuda de un comité ético como externo, nos puede dar como un toque de atención a lo que estamos. Pero yo creo que el 95% con profesionales muy preparados pueden acompañar a esas familias, a esa toma de decisiones muy, muy complejas. Pasa es que son profesionales que deben saber gestionar muy bien emociones, que deben saber gestionar muy bien relaciones, no es solo comunicar o informar, es cómo voy compartiendo. ¿Sí? Hay una escena de una película que no sé si la conocen, es La decisión de mi hermana, My Sister Keeper, es una película preciosa y hay una escena en que el paliativista habla directamente con la niña que está en un estado, ¿sí?, de final de vida. La niña le pregunta, ¿me va a doler? No, es la comunicación, el registro comunicacional médico-paciente es precioso, pero cuando entra la madre, que no está aceptando ese final, le comenta diciendo, ya sabemos que usted no escucha a nadie. Esto lo dice el médico, ¿eh? Fíjense en cómo así no va a conseguir nada, ¿eh? Quiero decir, cómo si tú no puedes buscar un compañero, pero requerimos elevadas estrategias comunicacionales y relacionales para situaciones de elevado impacto emocional. Y muchas veces vamos con lo que llevamos desde casa aprendido, ¿eh? Así es. Bueno, Lisset nos pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta de que tenemos demasiada implicación emocional? ¿Y cómo poder llegar al equilibrio, ya que muchas veces me he implicado demasiado, ese erizo se ha pullado demasiado, sin embargo no logro encontrar el equilibrio o tal vez no me doy cuenta? Esto lo trabajamos también con estudiantes de medicina. Yo normalmente hablo de tres cosas: conciencia emocional, el darme cuenta cómo me resuena a mí, cómo me ha resonado, y esto tengo que tenerlo activado por muchas situaciones, ¿eh? Porque muchas veces si un paciente, por ejemplo, me provoca rechazo, voy a acabar también comentándolo mal o comentándolo. Tengo que tener conciencia emocional, cómo me está resonando, cierta autonomía emocional, tomar distancia de mis emociones, y aquí hay técnicas que pueden ayudar y van a ser distintas, pero en mi mochila tengo que tener diferentes cosas. Hay gente que, por ejemplo, le servirá el deporte, hay gente que le servirá la meditación, hay gente que le servirá un grupo. Tengo que tener una mochila con diferentes instrumentos para tomar autonomía, ¿sí?, emocional, y después tengo que tener recursos para gestionar lo que a mí me ha provocado. Y lo tengo que tener identificado. Por eso cuando comento que lo he pasado muy rápido, ¿eh?, lo de los profesionales preparados, yo creo que estamos yendo a situaciones de alto impacto emocional con una mochila con lo que traemos de casa. Y lo que traemos de casa igual me sirve para resolver conflicto con mis hijos adolescentes o mi marido, pero no me sirve para situaciones de alto impacto emocional. Con lo que creo que es esa parte que va añadida a lo que estamos hablando y que también está ausente en nuestra formación. Conciencia, autonomía. Autonomía es tomar distancia a lo que siento, y estrategias de regulación. Y no todo el mundo sirve lo mismo, pero también es verdad que debo tener bastantes en mi mochila.
y cuando esté en situación más difícil, utilizarlas todas. ¿Sí? No sé si te he respondido, pero bueno. Sí, no, perfectamente. Bueno, ahí hay muchas felicitaciones y agradecimientos. Inclusive Martica me acaba de hacer un comentario por ahí que si quieres de pronto decírselo a Monse, lo que me escribiste No, por WhatsApp. Eh, no, pues yo sí, sí, sí. matada, de verdad, es que yo matada porque le digo que es de las mejores conferencias que en 10 años he escuchado en el tiempo que lleva la asociación, de verdad es espectacular. Por aquí hay una pregunta también en Facebook Live, porque lo estamos transmitiendo en directo y hay varias gente conectada. Y nos pregunta Paola Díaz de México, ¿cómo puede hacer el abordaje paliativo en pacientes con anorexia nerviosa e IMC menor de 15 años en adolescentes? No sé si tengas algo que decir al respecto. Sí, yo creo que un reto que nos llegará cuando los paliativos pediátricos estén es todo el ámbito de la psiquiatría paliativa. Hablamos un poco de ella y yo creo que también la psiquiatría se ha centrado mucho en eliminar todos los síntomas y muchas veces conseguir eliminar todos los síntomas produce más daño y más efectos secundarios. Con lo que cuando estoy hablando de abordaje paliativo no me estoy refiriendo en final de vida, en el ámbito de la psiquiatría, sino en cuál es aquella situación en la que podemos cuidar a un paciente, sostener, que sea capaz de sostener su vida sin provocarle más efectos secundarios. Pero yo creo que ese ámbito pues, es el que nos toca desarrollar aún a partir de ahora. Yo creo que la psiquiatría paliativa, igual hablamos de aquí 10 años, que esté empezando y sea emergente, pero empezaría a buscar este tema, es cómo poder dar un abordaje paliativo y no me estoy refiriendo a un final de vida, en psiquiatría, sino estoy refiriendo como en cronicidad. Muchas veces el querer eliminar todo síntoma, ponemos a las personas en situación de elevadísimos efectos secundarios. Vale, muy bien, creo que entonces no hay más preguntas desde Facebook y acá en nuestro chat tampoco. Y si se dan cuenta, el reloj de allá atrás que tiene Monse son las 2 de la mañana en España. Es Entonces, no, vacaciones, de nuevo, Monse. Sí. Monse, de nuevo, un honor, un placer, un gusto tremendo. Creo que superadas totalmente las expectativas y esperamos que pronto pues, nos pueda acompañar ya acá personalmente y poderte dar un gran abrazo y ese agradecimiento acá en persona. Justo ¿Querías ahora decir estaba algo? pensando, sí, mira, justo estaba pensando para despedirme. Lo leí hace poco en Wilson. Wilson es un etólogo, estudiaba las hormigas, pero tiene una referencia que comentaba que en tribus indígenas se había estudiado el lenguaje de día y de noche. Y cuando las personas acostumbran a hablar de día, son muy analíticas, en tribus indígenas, y hablaban de planificar qué vamos a cazar, qué vamos a pescar, pero cuando llegaba la noche y llegan las hogueras, se convertían en narrativos. Y siempre pensaba con esto de Wilson, como nuestra medicina, todo el día tenemos luces y se ha convertido en una medicina analítica. Y nos hemos olvidado de la medicina de noche, la narrativa. Igual es como aquí estoy ya más en la noche, ya el cómo podemos fusionar estos dos lenguajes, el analítico y el narrativo. Creo que fue perfectamente lo que vivimos con tu charla esta noche. Vale, Monse, muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos por su participación. En mes y medio, 2 meses, estaremos de nuevo en una charla previa a nuestro congreso que Marta ya les comentó que será el 29 y 30 de noviembre en Cali, donde estaremos en congreso de Asocupac y de cáncer de cuidados paliativos, donde tendremos un módulo bastante interesante sobre cuidado paliativo pediátrico y estamos invitando a todas las personas de Colombia y, por qué no, de Latinoamérica interesadas por los cuidados paliativos pediátricos para que nos encontramos allá y nos conozcamos.
También recordarles que junto a Socupac y la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, tenemos un diplomado en cuidado paliativo pediátrico para niños, niñas y adolescentes que estará iniciando prontamente, y en las redes sociales de Asocupac podrán encontrar toda la información. Entonces, un gusto, un abrazo y que tengan feliz noche. Muchas gracias. Chao.